una joven alemana, una familia devota y una lucha desesperada entre la ciencia y la fe. En la década de los 70, un caso estremeció al mundo y dividió la opinión pública. Anneliese Michel, una joven de tan solo 23 años, murió tras una serie de exorcismos intensos. Su historia sigue siendo un enigma hasta hoy, enfrentando a aquellos que creen en lo sobrenatural y aquellos que confían en la ciencia. ¿Fue Anneliese víctima de una posesión demoníaca o sufría de una enfermedad mental que nunca fue comprendida? En este video exploraremos cada detalle de su caso, las señales aterradoras que experimentó y las posibles explicaciones detrás de su trágico destino. Prepárate, porque la línea entre la realidad y lo desconocido está a punto de desdibujarse. La historia de Anneliese Michel es una de las más perturbadoras y polémicas en la historia moderna. Acompáñanos en este recorrido al abismo de lo inexplicable. Anneliese Michel nació en 1952 en Baviera, Alemania, en una familia católica profundamente religiosa. Desde pequeña, fue una niña tranquila y devota. Pero todo cambió cuando cumplió 16 años. Fue entonces cuando comenzaron los extraños síntomas. Primero, vinieron los desmayos, episodios de parálisis y convulsiones. Los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una afección que puede provocar alucinaciones y pérdida del control corporal. Pero según Anneliese, lo que ella sentía iba más allá de lo que la medicina podía explicar. Empezó a escuchar voces que la atormentaban y le susurraban cosas terribles. La ciencia y la fe se enfrentaban en su interior, mientras su familia buscaba respuestas más allá de los consultorios médicos. A medida que pasaba el tiempo, los síntomas de Anneliese empeoraban. Empezó a experimentar episodios de violencia inusual, se negó a comer y afirmaba estar poseída por entidades demoníacas. La desesperación llevó a sus padres a recurrir a la iglesia, convencidos de que lo que sufría su hija no era algo que la medicina pudiera curar. El caso de Anneliese no fue el primero en enfrentarse a esta dualidad, pero sí fue uno de los más notorios. A medida que las alucinaciones se intensificaban, Anneliese fue llevada a numerosos médicos, neurólogos y psiquiatras, pero ninguno parecía encontrar la respuesta definitiva a su estado. Su diagnóstico se mantuvo dentro de los límites de la epilepsia y la depresión severa, pero sus experiencias eran tan intensas y aterradoras que los médicos no podían explicar todo lo que estaba sucediendo. Para su familia, la única explicación posible era la posesión demoníaca. Fue entonces cuando entró en escena el padre Ernst Alt, un sacerdote que creía firmemente que Anneliese estaba poseída. Junto a él, otro sacerdote, Arnold Renz, fue autorizado para realizar un exorcismo, algo inusual en esa época. El 24 de septiembre de 1975, la Iglesia Católica autorizó el primer exorcismo oficial de Anneliese Michel. Durante casi un año, Anneliese se sometió a más de 67 sesiones de exorcismo, algunas de las cuales duraban horas. Cada semana, los rituales se llevaban a cabo bajo la supervisión de los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, que buscaban liberar su alma de lo que consideraban una posesión múltiple. Según ellos, Anneliese estaba invadida por al menos 6 entidades demoníacas, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Caín y otros nombres oscuros. Durante estos exorcismos, los detalles son escalofriantes. Anneliese afirmaba que los demonios la obligaban a realizar actos inhumanos. Se golpeaba contra las paredes, rompía objetos religiosos, bebía su propia orina y mostraba una fuerza sobrehumana. En las grabaciones de audio realizadas durante los rituales, se pueden escuchar las voces que cambiaban drásticamente, de una niña aterrorizada a tonos graves y guturales. Aquellos que han escuchado esas grabaciones
dicen que transmiten algo más allá de lo humano, algo que hiela la sangre. A medida que los meses avanzaban, la salud de Anneliese se deterioraba. Dejó de comer, afirmando que los demonios no la dejaban. Su cuerpo se debilitaba, llegando a pesar menos de 30 kilos al momento de su muerte. Sus padres, desesperados, seguían confiando en la guía de los sacerdotes, creyendo firmemente que estaban luchando contra fuerzas oscuras que solo la fe podía vencer. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. La causa oficial fue desnutrición y deshidratación severas, pero sus padres y los sacerdotes nunca dudaron de que habían hecho lo correcto. Para ellos, la lucha no fue en vano. Su hija fue liberada del mal. La muerte de Anneliese no fue el final de su historia, sino el comienzo de un juicio que sacudiría a toda Alemania y al mundo. En 1978, sus padres y los 2 sacerdotes responsables del exorcismo fueron llevados a juicio, acusados de homicidio negligente. El tribunal se enfrentaba a un dilema complejo. ¿Debían juzgar los actos de fe en un contexto secular? ¿Era Anneliese una víctima de la negligencia médica o fue una mártir en la lucha contra las fuerzas del mal? El caso se convirtió en un espectáculo mediático, con expertos en psiquiatría testificando sobre la posible enfermedad mental de Anneliese, mientras que teólogos defendían la validez del exorcismo. Finalmente, el tribunal encontró culpables a los acusados, imponiendo penas menores considerando que actuaron con convicción religiosa, creyendo que salvaban el alma de la joven. El veredicto fue claro. Anneliese Michel sufría de trastornos psiquiátricos graves que no fueron tratados adecuadamente, y su muerte fue el resultado de una negligencia. Sin embargo, para su familia, los sacerdotes y aquellos que creen en lo sobrenatural, la sentencia no cambió su fe en lo que ocurrió. El caso se convirtió en un punto de referencia para el debate entre la psiquiatría moderna y las creencias religiosas. La tumba de Anneliese Michel en Klingenberg se convirtió en un lugar de peregrinación para muchos creyentes, algunos convencidos de que ella fue una mártir de la fe. Otros la consideran una víctima de un sistema de creencias que no supo cómo lidiar con los problemas mentales graves. Su historia ha inspirado películas, documentales, libros y debates académicos. El cine popularizó su historia en la película El exorcismo de Emily Rose, pero la verdadera Anneliese Michel sigue siendo un enigma complejo que mezcla lo inexplicable con lo trágicamente humano. El caso de Anneliese Michel sigue siendo una advertencia, la delgada línea entre lo que no podemos explicar y lo que decidimos creer, y las consecuencias de perder esa línea. ¿Cuántas Annelieses Michel existen hoy, sufriendo en silencio, atrapadas entre la ciencia y la fe? La historia de Anneliese Michel no tiene un final feliz. Es una historia de miedo, desesperación y preguntas sin respuestas. ¿Fue víctima de una posesión demoníaca o sufrió una enfermedad mental que la llevó a los límites de la cordura? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su caso nos recuerda la importancia de entender lo desconocido, sin prejuicios y con compasión, porque a veces el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en nuestra incapacidad para comprender al otro. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para más historias que te harán dudar de lo que crees. Hasta la próxima, si te atreves.